Hola a todos, bienvenidos a una tercera entrega de lo que es Historia de Honduras. En este caso, pues vamos a estar hablando un poco de la República Federal de Centroamérica en ese primer periodo de 1823 a 1829. Bueno, y diríamos entonces que el 4 de octubre de 1823, la Asamblea Nacional Constituyente escogió como integrantes del Supremo Poder Ejecutivo, como una especie de triunvirato provisional, a Manuel José Arce, José del Valle y Tomás Ojaran. Los conservadores que tenían mayoría en la asamblea trabajaron con los liberales para decretar que la forma de gobierno de Centroamérica sería republicana y federal. A partir de ese momento, Centroamérica iniciará el camino hacia su ruptura como unidad política. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, ya vamos a ver un poquito del por qué. Una de ellas, pues, son las rivalidades entre Guatemala y las provincias que recobraban fuerza, comenzando con el desacuerdo en torno a definir la sede del gobierno federal. De ahí comenzaban los problemas. Se definía que era Guatemala o San Salvador. La labor del triunvirato sería preparar junto a la Asamblea la transición hacia el nuevo régimen, mientras se elaboraba la Constitución Federal y se elegía al presidente federal. Una de las primeras medidas fue la abolición de la esclavitud en 1824. En ausencia de Arce, quien se encontraba en Estados Unidos, al ser electo miembro del triunvirato, Valle es quien elabora las principales iniciativas y proyectos, preocupados por satisfacer las necesidades educativas de la nación y combatir el analfabetismo. Encarga traducir el plan educativo francés del reformador Condorcet en ese sentido, ¿verdad? Para la educación. Y propone además la necesidad de agenciar ingresos especiales al Estado como monopolio del tabaco para financiar su presupuesto. Sin embargo, el Congreso adversaría muchas de sus políticas a objeto de mantener inafectados los intereses de los estados. Estos no contribuirían adecuadamente con sus cuotas tributarias para el sostenimiento de la nación. Ya para el 22 de noviembre de 1824, la Constitución fue firmada por los miembros de la Asamblea y es promulgada el 10 de abril de 1825. Investía la autoridad ejecutiva en un presidente, llamaba la formación de un legislativo bicameral compuesto por un Congreso y un Senado, y ponía una Corte Suprema a la cabeza del Poder Judicial. Así las cosas. Ya para mayo de 1825 se convoca la elección de presidente. Los dos principales candidatos eran Valle y Arce. El primero tenía a su favor su capacidad, cordura y vastos conocimientos, ¿verdad? El segundo, su actitud en favor de la independencia y su oposición a la Unión de México. Para convertirse en presidente, un candidato debía tener una mayor parte de votos asignados a cada uno de los estados sobre la base por cada 15,000 habitantes. En este sentido, Guatemala contaba con 36 votos, El Salvador con 18, Honduras con 12, Nicaragua con 12 y Costa Rica con 1. Cuando se contaron los votos el 20 de abril de 1825, Valle recibió 41 votos y Arce 31. De acuerdo al Congreso, Valle no recibió la mayoría del total de votos emitidos, por lo que se reservó el derecho a elegir a Arce como presidente. Por cierto, los votos de Valle no procedían de los distritos conservadores. Baumgartner considera que a pesar de la enemistad entre Valle y muchas familias ricas de Guatemala, sus electores votaron más que por él contra las ambiciones de El Salvador encarnadas en Arce. Previo a la elección del presidente, la mayoría conservadora del Congreso logró negociar con Arce una alianza de intereses y que no apoyara las pretensiones de la élite salvadoreña en crear un obispado independiente del de Guatemala. Así, Arce se convirtió en el primer presidente federal de Centroamérica apoyado por los conservadores, en tanto que Valle
Indignado, rechaza la vicepresidencia. En diciembre de 1825 se celebraron elecciones para renovar el Segundo Congreso Nacional, pero esta vez los liberales lograrían una mayoría que resultaría adversa e incómoda para Arce en el ejercicio de su gobierno. Dos bandos antagónicos se perfilaban: los liberales, que controlaban el Congreso y aspiraban a que las Fuerzas Armadas sean controladas por los estados, y los conservadores, integrados por los representantes de la élite guatemalteca, quienes controlan a Arce. En noviembre de 1826, el jefe de Estado de Honduras y primo de Valle, Dionisio de Herrera, escapa de un intento de asesinato y culpa a Arce por el mismo. Herrera se prepara con el jefe de Estado salvadoreño, Mariano Prado, al sostenimiento de la Constitución, pues Arce ha disuelto el Congreso y el gobierno de Guatemala, que él ha asumido. En marzo de 1827, Arce despacha tropas para Honduras y Herrera es trasladado bajo arresto a Guatemala. Entre tanto, tropas del Salvador inician su marcha sobre la ciudad de Guatemala. Arce, con la ayuda del nuevo presidente de Guatemala, Mariano Aycinena, se prepara para el ataque, dando inicio a la guerra civil que duraría hasta 1829. De su cautiverio en Ojojona, el secretario de Herrera, Francisco Morazán, logra escapar para luego constituir, con el concurso de los patriotas hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, el ejército aliado protector de la ley. Así lo llamó, ¿verdad? En alusión a la violación de la Constitución por Arce. Francisco Morazán entonces ya aquí aparece como una figura prominente, ¿verdad? Ya para el 13 de abril de 1829, la ciudad de Guatemala, el último fuerte de los conservadores, cae frente al ejército liberal de Morazán. El Congreso Nacional se reúne el 22 de junio de 1829 y declara traidores a Arce, a Aycinena y los principales líderes conservadores. Se decreta su exilio permanente. José Francisco Burrundia es nombrado, entre tanto, para concluir el periodo presidencial de Arce. A fines de 1829, la popularidad cosechada por Morazán le permite ganar las elecciones para la presidencia federal con 202 votos contra 103 de Valle. Bueno, aquí ya vemos a actores importantes en la palestra política y los primeros conflictos, ¿verdad? Que ya como decíamos al principio, creo que era ya vaticinado, ¿verdad? El fracaso de justamente la República Federal de Centroamérica, siempre por una cuestión de intereses, ¿verdad? Los intereses, ya sea partidarios o personales, han prevalecido ante los intereses de las mayorías. Yo creo que eso es uno de los paradigmas por romper, ¿verdad? Porque todavía seguimos viendo cómo todo esto sigue afectando nuestra vida política y nuestra estabilidad. Bueno, aquí quedaríamos entonces con esta tercera entrega. Hablando del primer periodo, específicamente de 1823 a 1829. Luego estaríamos tocando el tema del segundo periodo de 1830 a 1839. Muchísimas gracias por su atención. Nos estaremos escuchando en la próxima.